El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hay que hacer con todos los medios. Porque la noticia, la información y la comunicación son decisivas. Sinopsis, el poder de la información. Miércoles 18 de agosto de 1993. Un carro bomba estalla en el centro Ciudad Comercial Tamanaco. No hay heridos, solamente hay carros destrozados. No es descartable que el explosivo estuviese en la parte interior del vehículo o bajo de él. Los restos del vehículo serán trasladados a la sede de la Policía Técnica Judicial para continuar las investigaciones. Vamos a averiguar con paciencia, pero con mucha energía, la procedencia de este tipo de actos de terrorismo que lo único que persiguen es crear un clima de desestabilización. Primero vamos a hacer un diagnóstico de la situación y finalmente tomaremos esa serie de medidas. Yo pienso que esas personas en estos momentos deberían estar conscientes que si llegan a ser descubiertos, el pueblo entero lo rechazaría, lo repudiaría. A solo 2 meses de este y otros actos terroristas ocurridos durante julio y agosto, 17 personas fueron detenidas luego de un intenso e impecable trabajo de investigación que siempre tuvo como norte esta premisa. Sea quien sea, va a ser detenido y le vamos a dar el tratamiento que se merece. Que estamos trabajando en todas las hipótesis y creemos que a lo mejor a corto plazo vamos a tener éxito desde el punto de vista policial de descubrir quiénes fueron los autores. Aquí se acabó el bochinche, aquí se acabaron los privilegios para todo el mundo. Tal como se dio con los sobres bomba, llegaremos hasta el fondo de este asunto. El compromiso es que hasta el hueso, hasta lo último. Desde hace mucho tiempo, los venezolanos queríamos oír frases como estas y además tener la certeza de que se convertirían en hechos concretos. Por mucho tiempo conocimos de investigaciones que apenas tropezaban con el poder, con un apellido ilustre o con el dinero, se paralizaban. Pero afortunadamente esta vez fue diferente y de repente todos los venezolanos vimos cómo apellidos que aparecían en las páginas sociales y económicas de repente pasaron a las páginas rojas o de sucesos. Suspenso, violencia, poder, dinero, pasión, drogas. Todo parece entrelazarse en una historia, como quien dice, de película. Terrorismo y poder. Thor Halvorsen, señalado como presunto financista y cerebro de los actos terroristas en Venezuela, vinculado a la CIA y a la DEA, fue presidente de la CANTV durante el primer periodo de Carlos Andrés Pérez y enlace del gobierno venezolano con el Consejo de Seguridad de los Estados Unidos durante el segundo mandato de Pérez. Ramiro Hellmeyer, exfuncionario de la VICIP, confidente de la Guardia Nacional. Se le atribuyen presuntas vinculaciones con el narcotráfico y ahora deberá comprobarse el señalamiento que se le hace como cabecilla del grupo que preparó el carro bomba, el cual explotó en el centro Ciudad Comercial Tamanaco. Orlando Jordán Petit, director del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial, deberá esclarecer el caso y buscar las pruebas y los responsables del terrorismo que sembró la angustia en el país. Todo comenzó con la investigación sobre la muerte de Mario Patti. Mario Patti era un vendedor de obras de arte, quien, según su hermano, había sido asesinado por el grupo que realizó los atentados terroristas, luego que surgieran problemas dentro de la banda delictiva y Patti los amenazara con delatarlos. Es así como se inicia el esclarecimiento de este caso. El 6 de octubre se hacen los primeros anuncios acerca del esclarecimiento del caso Carro Bomba del CCCT. Las informaciones fueron suministradas luego de varios allanamientos realizados al este de la capital. Tenemos 2 personas detenidas. Personajes ligados al mundo financiero, algunos de ellos.
y el objetivo posiblemente es crear desequilibrios económicos. Y también propiciar golpes de Estado. Esto tiene que tener una motivación política mucho más profunda que un simple hecho económico. La situación financiera sigue siendo la misma. Lo que crea es el desajuste realmente emocional de los venezolanos que, como dije antes, aspiramos a vivir en paz. El 8 de octubre se produce la entrega en Santa Bárbara de Barinas de Ramiro Hellmeyer y es detenido Thor Halvorsen. Al día siguiente se dan a conocer los nombres de otros detenidos en torno al caso. Mancera Fon Gustavo José, abogado, asesor financiero del ciudadano Álvaro Campín. Belutini Sosa Ibrahim José, economista, director de la empresa Serfincor. Alas Torres Oliver, administrador, presidente de la empresa Servicios Financieros CCT, ubicada en el centro comercial Ciudad Tamanaco. Díaz Granados Danilo, administrador, vicepresidente de Visa Unión. Camping Camejo Álvaro, economista, director principal y presidente de la empresa Faptrol. Rodríguez Jersey Andrés Manuel, economista, desempeñándose en la empresa Servicios Financieros CCT, la cual se dedica a la tramitación de créditos que asesoran importación y exportación en colocaciones de bonos. El lunes 11 de octubre se anunció que se había dejado en libertad a Álvaro Campins por no encontrársele vinculación al caso. Y se informa sobre la detención de 3 militares, quienes supuestamente suministraron los explosivos. En caso de que estén ya definitivamente implicados en el problema, serán pasados a la orden de la PTJ y será la justicia civil quien se encargue de ello. El 13 de octubre fueron trasladadas al retén de Catia 14 de las 17 personas detenidas. De este grupo, 5 aparecen sindicadas como encubridoras. El resto será enjuiciado por terrorismo, robo de vehículos y homicidio. Al juez 42 penal Oscar Noel Vera Sandoval le corresponderá determinar las responsabilidades en cada caso. En las investigaciones realizadas hasta el momento, no se ha podido comprobar relación alguna entre los sobres bomba y el resto de las explosiones ocurridas durante los meses de julio y de agosto. Sin embargo, los personajes involucrados en ambos casos se conocían y habían trabajado juntos. Lo veremos al regreso. Sinopsis. El poder de la información. El poder de la información. Terrorismo y poder. Henry López Cisco, presunto autor intelectual de los sobres bomba enviados a la Corte Suprema de Justicia, conocía de vista, trato, comunicación y trabajo a quienes hoy aparecen como los principales implicados en el caso del carro bomba y otros actos terroristas, Ramiro Hellmeyer y Thor Halvorsen. En el año 1991 fue grabado un video que comprometía seriamente a Adolfo Ramírez Torres en el delito de tráfico de drogas. ¿Cuántas veces viajó a Europa? A Europa viajé en el transcurso de serie una sola vez cuando fue a Suiza, porque fue 3 o 4 días en Suiza. Yo ni siquiera viajé. Cuando fue a Suiza fue a un banco. Cuando fue a Suiza fui a un banco, no, fui a entrevistarme con un amigo mío que estaba pasando Navidad, estaba pasando unos días allá con su familia y sus hijos. Y entonces le fue a pedir una plata para un negocio. Esta entrevista fue realizada por López Cisco en la oficina de Ramiro Hellmeyer y fue un elemento muy importante en las investigaciones que llevaron al ex gobernador del Distrito Federal, Adolfo Ramírez Torres, a la cárcel, al señalársele como presunto integrante de la conexión ítalo-canadiense. Yo sé también que al salir en libertad me voy a enfrentar a grandes intereses que he combatido desde la cárcel, a grandes intereses metidos en el negocio del narcotráfico y que de una u otra forma me han utilizado como chivo expiatorio. Ramiro Hellmeyer pertenecía a la misma conexión, por lo cual era buscado en Suiza y en los Estados Unidos. Pero al parecer, con este video, traicionó a Ramírez Torres, lo involucró y en aquella oportunidad logró librarse de las autoridades. Este fue uno de los trabajos que Hellmeyer realizó con López Cisco. Entre tanto, el caso del terrorismo financiero llegó a los tribunales. Rindieron declaración informativa en el Tribunal 42 Penal los 17 procesados por el caso del carro bomba y otros atentados terroristas. Ramiro Hellmeyer y José Gregorio Hernández
admitieron haber dado muerte a Mario Patti. Él trató de matarnos a nosotros y legítima defensa fue muerto por José Gregorio Hernández. Hellmeyer negó haber participado en actos terroristas. También está diciendo que nosotros queríamos tumbar al gobierno. Si Chávez con 5.000 personas, tanques, cuerpos, aviación no lo pudo hacer, nosotros menos. Se están burlando del pueblo venezolano. Thor Halvorsen también declaró. Yo no soy terrorista. Yo soy un hombre de familia, un hombre honorable. He luchado por mi patria toda mi vida. Las causas, los motivos y el por qué se cometieron los atentados terroristas no han quedado del todo claras en ninguno de los casos. Las investigaciones continuaron. No se puede descartar de ninguna manera las motivaciones políticas que hay en un plan de desestabilización, porque cualquier plan de desestabilización, independientemente de que tenga motivaciones económicas, tiene antes que todo finalidades políticas y eso es lo que hay que averiguar. Pero aun y cuando hay cosas por aclarar, es indudable que el gobierno nacional se anotó unos buenos puntos a su favor al capturar a los presuntos autores de estos hechos que tanto perjudicaron a Venezuela, interna y externamente. Hay que reconocer muy especialmente el trabajo serio e impecable realizado por la Policía Técnica Judicial, que hizo que muchos venezolanos sintiéramos admiración y confianza por los resultados obtenidos. El pueblo está muy contento y lo que se espera es que se llegue a la solución final. Realmente una labor encomiable. ¿Eficiente? Están trabajando con bastante ahínco y seriedad. Que con este trabajo se cierra el círculo, se le corta el paso, se le pone un cese, por lo menos, y quiera Dios y no vuelva a repetirse ni a manifestarse, a una de las expresiones más peligrosas para cualquier sociedad del mundo. Y así como reconocemos los éxitos de la Policía Técnica Judicial, también debemos reconocer, y por qué no, la labor realizada por la Guardia Nacional, que con su operación Sierra Carlos, efectuada en el estado Táchira, asestó un duro golpe a los lavadores de dólares que venían operando en el occidente del país. Desmantelada red de narcolavado. Detenidos comerciantes, dueños de casas de cambio y gerentes bancarios. Los tentáculos del narcotráfico son tremendos y eso lo vamos a tratar de acabar. Las investigaciones en este caso las realizó el Tribunal Segundo Penal a cargo de la juez Mildred Camero. O el dinero ingresa en Venezuela, producto de la venta de la droga, viene a Venezuela, puede ser a través del contrabando, que puede ser una técnica, puede ser a través del sistema financiero. Diferentes son las técnicas para que ellos ingresen el dinero acá. Ellos tienen empresas fantasma, empresas legítimas, hacen operaciones comerciales, todo a fin de evitar de que en un momento dado las autoridades evidencien el origen ilegítimo que ha tenido el dinero. En el Zulia también hay personas detenidas presuntamente vinculadas con el lavado de dólares. El caso del narcolavado de dólares significa enfrentarse a un mundo oscuro y poderoso que intimida con ofertas, amenazas y a veces hasta con la muerte. Es un tremendo compromiso, una gran responsabilidad la que tiene en sus manos la juez Mildred Camero. Los venezolanos tenemos los ojos puestos en este proceso y confiamos que toda la entereza y firmeza mostrada hasta ahora se mantenga hasta el final. Yo soy clara en cuál es la investigación, sé cuál es mi papel, cuál es mi rol como juez y no acepto, nunca he aceptado ningún tipo de presiones ni la voy a seguir aceptando. A la doctora Mildred Camero y a la jueza que han manejado estas cuestiones, nosotros le hemos ofrecido la protección necesaria y el apoyo para que las investigaciones que están manejando tengan un resultado feliz. Ojalá llegue pronto el día en que los venezolanos podamos creer que todo delito tiene su castigo, sin importar quién lo cometa, y así estar seguros de que existe una auténtica y única justicia que no conocerá de diferencias entre pobres y ricos. El máximo tribunal de la nación nos dio esperanzas en este sentido. Es cuestión de seguir recorriendo este mismo camino. Pasemos ahora a recordar otras importantes noticias del mes. Primera semana. Devastador terremoto en la India dejó alrededor de 30.000 víctimas. Esta es la catástrofe natural más grave que ha tenido la India en los últimos 50 años.
Boris Yeltsin y Alexander Rutskoy plantearon propuestas para evitar derramamientos de sangre en torno al Parlamento ruso. Y en Caracas colapsó la urbanización Alto Prado. Deslizamiento brusco de tierra dejó 8 viviendas totalmente destruidas. Los vecinos del sector están convencidos de que el deslizamiento lo produjo la filtración de una tubería de aguas negras. El Congreso de la República aprobaría un crédito adicional de 350 millones de bolívares para solucionar este problema. Sí, en Alto Prado el mal está hecho, pero en otro lugar podría ocurrir lo mismo. Y la advertencia queda en el aire. Alerta en Bellomonte ante posibles derrumbes por construcciones ilegales. Aquí se están haciendo 2 construcciones que violan las ordenanzas sobre riesgos geológicos. Hemos obtenido varias veces que se paralizara esta obra. La última vez, en febrero de este año, el presente alcalde ha permitido su continuación por medio de un recurso jerárquico. Él vino y quería hacer su campaña electoral él mismo, entonces llegó a mi casa y tomó café y nos prometió que si él sale elegido, entonces él no permitiría nunca esa obra. En estos momentos, la situación deriva de una decisión judicial que no nos permite objetar a nosotros la legalidad de las autorizaciones que se dieron en el pasado y que tenemos un mandato claro de permitir obligatoriamente la construcción de estos proyectos por ese mandato de un juez. El problema en este y en muchos casos es que no hay quien asuma la responsabilidad. Ahí tienen el caso del gasoducto, casi 70 muertos, 33 heridos. Y a estas alturas las empresas involucradas se pasan la pelota. Estoy haciendo unos señalamientos respecto a incumplimientos en normas de construcción y mantenimiento de Corpoven, que son realmente lamentables. Definitivamente, desde el punto de vista del sistema y de la señalación y de los sistemas de seguridad y tal, no hay nada, digamos, que Corpoven hubiera podido hacer de otra manera. En todo caso, es un accidente. No es posible que alguien vaya de lo más tranquilo por una carretera, pierda la vida trágicamente y no pasa nada. No es posible que los habitantes de una urbanización que pagaron su derecho a una vivienda estable ahora sean damnificados y no pasa nada. No es posible que se hagan advertencias y queden en el aire. No es posible que en todos estos casos la gente tenga que resignarse a decir mala suerte. En cada uno de estos casos hay que establecer responsabilidades y hacerlas cumplir. Ya regresamos. Sinopsis. El poder de la información. Segunda semana. La construcción de un nuevo viaducto es la salida propuesta por el ministro de Transporte y Comunicaciones, José Domingo Santander, para solucionar el problema del viaducto número 1 de la autopista Caracas-La Guaira. Solución esta que está sugerida, que está recomendada, que está analizada por técnicos muy calificados y empresas muy calificadas en el mundo de la ingeniería de diferentes partes. 35 empresas se mostraron interesadas en ejecutar la obra, para lo cual deberán presentar sus ofertas el próximo 9 de noviembre. El costo aproximado de esta construcción es de 3.000 millones de bolívares y estará lista entre los próximos 18 y 24 meses. Mientras tanto, se continuará circulando por el viejo viaducto, sin riesgos, con todas las garantías dadas por el ministro Santander de que allí no pasará nada. El arco número 1 de la autopista Caracas-La Guaira está anclado sobre un lodo de pantano y cualquier cosa puede pasar. En el programa pasado presentamos un completo resumen de la situación del viaducto número 1 de la autopista Caracas-La Guaira. Todo lo que se había dicho y prometido al respecto, lo que se hizo y se dejó de hacer para finalmente llegar a la conclusión de la necesidad inminente de una respuesta. Hoy, afortunadamente, podemos ser portavoces de una respuesta concreta a este problema. Se ha propuesto una salida con costo y tiempo bien definidos. Esperemos que las expectativas se cumplan, para lo cual debe ejercerse un continuo y estricto control sobre el desarrollo de todo este proceso. Por otra parte, a quien finalmente sea asignada la obra,
debe asumir el trabajo con un alto sentido de responsabilidad, calidad y sobre todo decencia. Y precisamente, viendo todo lo que ha pasado con el viaducto número 1, nos viene a la mente el caso del teleférico del Ávila, que se ha echado en el saco del olvido, de donde debería ser rescatado de inmediato. En abril de 1956 fue inaugurado el teleférico de Caracas. A partir de esa fecha funcionó ininterrumpidamente hasta 1977, cuando se paraliza por primera vez debido a fallas técnicas. Permaneció fuera de servicio durante 9 años, hasta que en 1986 lo pusieron en marcha nuevamente. 2 años después vuelve a colapsar por la rotura de una guaya, hecho atribuido a maniobras incorrectas. Y es así como el teleférico ha quedado en el olvido y la ciudadanía ha tenido que verse privada de uno de sus paseos favoritos. En septiembre de 1990 se informó que los trabajos de cambio de guayas estaban prácticamente listos. Hace 3 semanas, por decisión del ministro Gese, se nombró una comisión de crisis, la denominamos en ese momento, para recuperar de una vez por todas el teleférico. Hoy podemos observar que ya estamos instalando las guayas que en una oportunidad se compraron en años pasados. La intención que tiene el gobierno nacional es de resolver el problema de una vez por todas. Por esa razón es que no hemos querido dar fecha de la puesta de servicio nuevamente del servicio de teleférico, ya que al terminar la instalación de las guayas, que aspiramos sea en 4 semanas, de la misma manera se está haciendo la evaluación del sistema de seguridad. Pero aquellas 4 semanas se han convertido en 3 años, durante los cuales no se sabe lo que ha pasado. Lo cierto es que existe toda una infraestructura desaprovechada, que quién sabe cuántos millones de bolívares podría generar. Por supuesto, estamos claros en que primero habría que invertir para poner al día y en pleno funcionamiento las instalaciones, pero no dudamos que haya personas o grupos interesados en este negocio. En 1991, mis amigos, surgió la privatización como fórmula salvadora del olvidado teleférico, pero han pasado ya 2 años y no se ha concretado nada al respecto. Es bueno recordar que este centro turístico existe, se puede rescatar y espera por una respuesta que agradeceremos muchísimo todos los venezolanos. Entre tanto, veamos otros acontecimientos importantes de la segunda semana de octubre. A 2 meses de la tormenta Brett, los damnificados aún esperan por una vivienda. Las primeras 30 familias que iban a ser reubicadas en el sector El Placer de Marare, en Ocumare del Tuy, fueron rechazadas por el gobernador del estado Miranda y el alcalde de Ocumare del Tuy. El mismo que públicamente se comprometió a colaborar ha sido el que ha montado este show. No nos oponemos a que ningún ciudadano pueda adquirir estas casas, pero que se adquieran de una manera que existan todos los permisos, porque acá no existe permiso todavía de habitabilidad por parte del Consejo Municipal. No somos invasores, no estamos invadiendo lo ajeno. Llevamos una carta, algo escrito, algo firmado por un instituto de que estamos adquiriendo algo con derecho, con legalidad. 30 familias van a ubicarse en un lugar que han cumplido con todos sus requisitos, personas que tienen trabajo, personas venezolanas y que sean realmente devueltas por la policía del estado Miranda. Tras una reunión sostenida entre los directivos de los entes involucrados en torno a la reubicación de los damnificados, el gobernador del Distrito Federal expresó: como había sido el acuerdo anteriormente, el INAVI se ha comprometido con ellos de que habrá igual número de viviendas para las personas que así lo requieran de los valles del Tuy y en general del estado Miranda. Y mientras se solucionaba el problema de los damnificados de la tormenta Brett, el presidente Ramón José Velázquez, por primera vez durante su gobierno, tomó un avión para asistir a 2 eventos internacionales que se efectuaron en Trinidad y en Chile. El primer mandatario viajó con la certeza de que no habría golpe de Estado en su ausencia, ya que, según expresó, las Fuerzas Armadas, como siempre y hoy más que nunca, apoyan a la democracia. Precisamente, la estabilidad democrática en Venezuela es el mensaje fundamental que Ramón J. Velázquez quiso transmitir a todos los presidentes con quien conversó en sus visitas en el exterior. El presidente Ramón J. Velázquez asistió a la cumbre del Grupo de los 3 que se celebró en Trinidad.
Manifestó el apoyo de Venezuela para la creación de la Asociación de Estados del Caribe. También el presidente Velázquez participó en la 7ª cumbre de presidentes del Grupo de Río en Santiago de Chile. En el encuentro se analizaron los principales problemas de América Latina: libertad de comercio, proteccionismo, pobreza y narcotráfico. El mandatario venezolano garantizó que el programa de apertura económica continuaría más allá de este gobierno. Y aunque en estas reuniones no estaba previsto discutir lo que ocurría en Haití, de manera informal tuvieron que comentarlo, pues la situación del territorio haitiano se tornó sumamente delicada. Asesinado el ministro de Justicia, Guy Malary. El atentado forma parte de una serie de actos de violencia para sabotear un plan de la ONU que conduciría al regreso del exiliado presidente Jean-Bertrand Aristide al poder. Estados Unidos inició bloqueo naval a Haití. La acción obedece a que las autoridades militares haitianas no cumplieron con el pacto de buscar el restablecimiento de la democracia en ese país. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó embargo petrolero a la venta de armas y el congelamiento de los haberes haitianos en el exterior. Venezuela colaboró con la evacuación de diplomáticos de la ONU y la OEA. Venezuela, dentro de su política exterior, es uno de los países que más se ha identificado con la causa democrática del presidente Jean-Bertrand Aristide, quien incluso, luego de ser derrocado por el golpe de 1991, encabezado por el jefe del ejército, Raúl Cedrá, vivió en nuestro país hasta que la intentona del 4 de febrero de 1992 le hizo pensar que mejor era abandonar el territorio venezolano. Y nuestro pueblo, que ya ha perdido a tantos hijos, no quiere perder más. La comunidad internacional, que está claramente contra la muerte, no puede aceptar una situación como tal. Y para finalizar esta parte de nuestro programa, ¿se pueden imaginar ustedes qué relación puede tener la más reciente película de Steven Spielberg, Parque Jurásico, con el Premio Nobel de Química? Veámoslo. El pasado 13 de octubre, el científico estadounidense Kary Mullis fue galardonado con el Premio Nobel de Química por desarrollar una técnica que permite producir material genético a partir de insectos muertos. Esta investigación científica sirvió de inspiración para la película Parque Jurásico, en la cual los científicos pudieron reproducir gigantescos dinosaurios utilizando material genético proveniente de sangre chupada por insectos preservados en ámbar. El método RCP de Mullis también permitirá nuevas oportunidades en el diagnóstico del virus HIV que causa el SIDA y genes defectuosos de enfermedades hereditarias. Al regreso, balance del IVA y un nuevo personaje en el caso de terrorismo financiero. Ya regresamos. Sinopsis. El poder de la información. El poder de la información. Tercera semana. Ola especulativa en todo el país ha generado la implementación del IVA. El IDEC multó a comerciantes por el cobro indirecto del IVA y el remarcaje de precios. El ministro de Fomento estudiará establecer el precio sugerido para todos los productos para no regresar al PVP. Eso puede traer, como ya todos lo sabemos, desabastecimiento, una cartelización de los precios a nivel nacional, se acabarían las ofertas. Acaparadas las planillas para pagar el IVA. En 4.000 bolívares las revenden. Es preciso que cuanto antes el gobierno busque frenar toda la especulación que se ha desatado en torno a la implementación del IVA, ya que tal y como están las cosas, la situación tiende a empeorar. Por ejemplo, lo de las planillas es realmente el colmo. La necesidad del IVA es prácticamente indiscutible. Lo que nos desconcierta y nos desanima es el abuso y la incapacidad para frenarlo y sancionarlo. Lo cierto es que este impuesto se ha convertido en un dolor de cabeza para el gobierno y para cada uno de nosotros. El IVA ha recaudado en aduanas un 58% menos de lo estimado. Debido a la confusión creada por la aplicación del IVA, se ha producido un descenso en la venta de alimentos. La confusión reina entre los comerciantes. Si cobran el IVA, se les llama especuladores. Si no cobran el IVA, no pueden trasladar el costo que estamos obligados a cobrar la industria por IVA, y eso está provocando una disminución de la actividad económica en el país.
Pero pasemos ahora a noticias más agradables, que aunque usted no lo crea, también existen. En funcionamiento nueva etapa del Museo de los Niños. Pagarán 45 días de aguinaldo a los trabajadores de la administración pública. El pago del bono único para profesionales y técnicos del sector público continúa en deliberaciones. Por otra parte, el Aeropuerto Internacional de Maiquetía fue escenario de un emocionante y grato acontecimiento para todos los venezolanos. Andrés Galarraga, campeón bate de la Liga Nacional, llegó al país. Bueno, la verdad que como esta no ha habido ninguna otra emoción como esta, ¿verdad? Después de haber logrado este título para Venezuela, yo creo que mejor bienvenida para este país no puede ser otra. En cuanto a las conversaciones contractuales, ¿qué se ha hablado entre los Rockies de Colorado y tú? Bueno, hasta ahora se está tratando de discutir por firmar de 3 o 4 años, de firmar por más cantidad de años que de cualquier otra cosa, para pues a ver si termino mi carrera beisbolística con los Colorado de Denver. Andrés Galarraga es un orgullo para el país y su ejemplo es importante para Venezuela y para cada uno de nosotros como personas, pues es la prueba fiel y viviente de que aún las peores crisis son superables. Mucha gente comentaba de que yo no podía batear, no podía jugar, y es más que todo un triunfo personal y también, bueno, para mi familia y para toda Venezuela de haber logrado pues este título de bateo en la Liga Nacional. Y yo creo que no hay palabra pues con qué definir esta emoción o este orgullo pues de ganar este título de bateo. Y ahora veamos los detalles de la evolución de la noticia que acaparó la mayor atención de los venezolanos durante el mes. Terrorismo y poder. Sorpresivamente, a mediados del mes de octubre, entró al escenario un personaje siniestro en toda esta historia de los actos terroristas. Se trata de David Jalop, periodista inglés, disque especialista en temas de terrorismo. Vino al país a presentar un libro sobre el temido terrorista Carlos Ilich Ramírez, mejor conocido como El Chacal. Pero resulta que durante su visita al país, el señor Jalop se dio a la tarea de despotricar de nuestra policía, de los medios de comunicación social y qué bríos, hasta del propio presidente de la República. La actuación de este señor estuvo desde todo punto de vista fuera de lugar, ya que no tenía por qué entrometerse en asuntos internos de nuestra nación, razón por la cual el gobierno decidió tomar esta medida. Expulsado del país, el escritor británico David Jalop. Me siento satisfecho de que haya habido la suficiente autoridad como para no permitir que alguna persona, más que todo de condición extranjera, y respete la majestad de todas las instituciones venezolanas. Sobre estos aventureros, sinceramente no quiero dar ninguna opinión, porque no sé si él es un escritor de ficción o un escritor testimonial. Lo más indignante de todo este asunto es que Jalop salió de Venezuela rumbo a Bogotá, Colombia, y allá declaró a la prensa que había sido expulsado de nuestro país por las cosas que decía en su libro. Esta información, así tal cual, recorrió el mundo a través de las agencias internacionales, con lo cual Venezuela quedó muy mal parada en el exterior, y por eso no debe extrañarnos estas reacciones internacionales. Gobierno noruego intervino en defensa de Halvorsen. Amnistía Internacional teme por la vida de Thor Halvorsen. Senado norteamericano reconoce méritos de Halvorsen en la lucha contra el narcotráfico. En fin, lo cierto es que a pesar de todo, el proceso continuó. El juez 42 penal Oscar Vera Sandoval dictó autos de detención a 12 de los implicados en el terrorismo financiero. Ellos son Ramiro Hellmeyer, Thor Halvorsen, Alberto Cabrices, José Gregorio Hernández Villegas, Gustavo Rafael Acosta Abreu, Pablo Figueroa Marín, Pablo Denis Osorio, Julio Requena, Walter del Nogal, Jorge Enrique Moreno Hinojosa, Emilio Correa Rubiano y Alberto Chueco. Dejó en libertad a Andrés Rodríguez Gersi, Danilo Díaz Granados, Gustavo Mancera Font, Ibrahim José Velutini,
Oliver Alas Torres y Rómulo José López. El ministro de Justicia discrepó del veredicto y se presentó la polémica. Nosotros vamos a estudiar la decisión, vamos a analizar lo que tenemos en el expediente y si es necesario recurriremos a los otros poderes, en este caso al Poder Judicial y al propio Fiscal General de la República, si tenemos algunas observaciones de fondo para que se analice la decisión. El ministro de Justicia no puede ver la decisión. Indudablemente, él se basa en lo poco que le han informado en el cuerpo técnico de policía judicial. Indudablemente, los jueces no estamos aquí para complacer a absolutamente a nadie. Los jueces aplicamos la ley. No podemos estarle dictando autorización a personas que consideremos que no hay indicios en su contra y que son inocentes. Yo aspiro y deseo que sea la propia colectividad venezolana que saque sus propias conclusiones. Yo creo que el ministro de Justicia, en vez de estar opinando sobre las decisiones del Poder Judicial, debería dedicarse a los problemas que tiene ahorita el Ministerio de Justicia, como son las cárceles venezolanas, que tú ves que están en un completo desorden, y no opinando sobre las decisiones de los jueces. Terrorismo y poder. Y en cuanto al caso del narcolavado, los tribunales también se pronunciaron. El tribunal en el día de hoy decretó la detención judicial de a 20 personas por estar incursas en el delito de lo que es lavado de dinero o legitimación de capitales. En instantes regresamos con los acontecimientos más recientes. Sinopsis. El poder de la información. Cuarta semana. El presidente Velázquez anuló un decreto donde se le concedía indulto al narcotraficante Larry Salvador Tovar Acuña. Puede haber alguna mano misteriosa o siniestra, eso que en algunas películas llaman manos peludas. Esto revela un estado de descomposición muy grande que obligaría, a mi modo de ver, al presidente de la República a hacer una averiguación a fondo en el entorno de Miraflores, porque esto no puede ser un acto aislado. Para hacer una cosa de esta se necesita una infraestructura, vamos a llamarla así. Robados en el mes de octubre, Banco de Venezuela en Guatire, Banco Caroní en Ciudad Guayana, Banco Consolidado en La Candelaria y Banco de Lar en la avenida Sucre de Caracas. Durante este mes, más de 100 personas muertas en forma violenta. El dólar llegó a 100 bolívares. Es importante que hagamos un balance de una situación que se repite hasta haberse convertido en una constante durante los últimos tiempos. Se trata de los motines en nuestras cárceles. Motín en la cárcel de Ciudad Bolívar dejó un funcionario muerto, varios heridos y 3 reclusos lograron escapar. A causa de la violencia, en Tocuyito murieron 2 reclusos por armas blancas. La terrible situación de nuestras cárceles es ampliamente conocida. Se ha analizado hasta el cansancio y, en definitiva, nadie puede garantizar la vida de un preso en Venezuela. Ni siquiera el propio ministro de Justicia, Fermín Mármol León. Así lo reconoció a propósito de los detenidos por el terrorismo financiero. Yo no puedo comprometerme a garantizar la vida de ningún interno. Sin embargo, hace exactamente 5 días se sentó un precedente en materia carcelaria en el país. Fue declarado con lugar un recurso de amparo solicitado por los fiscales del Ministerio Público del Estado Carabobo, que prohíbe el traslado de reclusos de otras regiones al penal de Tocuyito. Esta decisión también establece el traslado a sus lugares de origen a los reclusos que se encuentran en esta jurisdicción. El fallo a favor de los reclusos se produjo al considerar que las condiciones del penal eran caóticas por la gran cantidad de presos allí recluidos. Se le ordena a la Dirección de Prisiones del Ministerio de Justicia evacuar en un lapso de 30 días continuos todos aquellos penados y procesados que se encuentran en el penal de Tocuyito y que corresponden a otra circunscripción judicial. Y hablando de presos y detenidos, veamos cuáles han sido los acontecimientos más recientes en el caso del terrorismo financiero. Terrorismo y poder. Rindieron declaración indagatoria todos los señalados en el caso del terrorismo financiero. Ustedes pueden observar cuando está siendo sacado del Tribunal 42º de primera instancia en lo penal Torres Albornoz, quien es el presunto cabecilla financista de este terrorismo financiero.
al parecer tuvo una recaída, la cual aún desconocemos realmente qué fue lo que ocurrió, pero nos imaginamos que al conocer, al leer el expediente, que era lo que estaba haciendo en el Tribunal 42º Penal y que estaba recibiendo estaba haciendo impuesto el auto de detención, tuvo entonces esta recaída. Halvorsen y Hellmeyer trasladados al retén judicial de El Junquito. Negada la libertad bajo fianza a Thor Halvorsen. Y en materia electoral, faltan apenas 36 días para que se efectúen las elecciones, en un momento en el que el país atraviesa uno de los periodos más críticos de nuestra historia. Veamos ahora cómo van los preparativos para esta fecha. La Fiscalía General de la República y el Consejo Supremo Electoral actuarán conjuntamente para garantizar a los venezolanos la pulcritud de los próximos comicios. Tratar de calmar al país, de tranquilizar a la gente y de eliminar estos focos de irritación permanente que son las campañas de difamación. Guerra sucia entre los candidatos llega a su apogeo. Me siento agradecido de la guerra sucia. Los que han tratado de destruirme, creo que han logrado todo lo contrario. Consejo Supremo Electoral designó comisión contra la guerra sucia entre los candidatos presidenciales. En realidad, los insultos, los dimes y diretes, la famosa guerra sucia, eso no beneficia a nadie. Parece increíble que después de todo lo que nos ha tocado vivir, las difíciles pruebas a que se ha visto sometida nuestra democracia y los cambios que exige hoy el venezolano, todavía se pierda tiempo y dinero en insultos. Caramba, señores, por eso es que hay tantos indecisos. ¿Hasta cuándo? Tienen un mes para acordarse de nosotros, de la gente. Hago el llamado como ciudadano y como miembro de la Iglesia a todos los que están haciendo sus propuestas electorales a dos cosas, a que den respuestas a los clamores de la gente y que no dejen a un lado los contenidos, y entre ellos los contenidos morales, porque una de las grandes tareas que necesitamos en Venezuela es la recuperación moral de nuestro país. Una de las aspiraciones fundamentales de la mayoría de los venezolanos es tener en la presidencia de la República una persona decente, a quien se pueda respetar y en quien se pueda creer. ¿Es acaso esto mucho pedir? Buenas noches.